Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. El miércoles pasado no estuvimos porque hicimos la masterclass. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal Noemí? ¿Qué tal Janet? Desde Madrid, desde Vigo. Mucha de la gente deberá estar viendo las luces aquí en Vigo. Decía que el miércoles pasado no habíamos tenido directo porque habíamos estado con el tema de la masterclass, que no sé si estuvieron ustedes, Janet, creo que sí, creo que has estado, y Noemí, no sé, creo que no. Así que les hemos mandado un correo, un agradecimiento a toda la gente, éramos bastantes personas las que estábamos en directo asistiendo de la masterclass. Y bueno, y entonces un poco la idea era agradecerles y se les mandó un vídeo que hablaba de la ventana de Johari. Es un modelo que pertenece al curso de coaching, el curso que está dentro de la academia de la página web jorgerial.es. Susana, ¿qué tal? Janet, sí, y también el correo, muchas gracias, sí, has recibido el vídeo. Y hoy en este miércoles íbamos a hablar de un consultorio, como habitualmente hago, de psicosomática, en el cual podían dejar las consultas dentro de la historia, que pusimos una caja de diálogo en el cual aparecía y podían dejar algunas consultas, y hoy voy a responder a algunas de esas consultas que han marcado, que me han hecho, ¿vale? Relacionadas principalmente a términos de psicosomática clínica y transgeneracional. Bueno, digo, mientras estamos esperando que se vaya sumando la gente, nuevamente agradecer a todos y a todas que estuvieron en la masterclass de comunicación no verbal. Más temas. Bueno, voy a empezar con algunos temas aquí de algunas preguntas. Vamos a ir hablando y charlando. Si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacer relacionada a alguna dolencia, alguna sintomatología, algún estado de ánimo, algún comportamiento, o que puedan creer que lo están heredando y saber cómo lo heredamos, lo pueden escribir aquí. Yo voy a ir respondiendo las preguntas que me hicieron a través de, como decía, del Instagram, que las dejamos puestas. La primera de ellas hablaba sobre el concepto de la obesidad. De hecho, estuve pensando en tratar de hacer un directo solamente hablando del concepto de obesidad, ¿vale? Porque he tratado varias personas con el tema de obesidad. Esta es una persona de 54 años que tiene 25 kilos de más y que no puede adelgazar. Ha hecho muchas dietas, ha visitado muchos nutricionistas. Tengo muchos amigos y amigas nutricionistas que hacen un excelente trabajo, pero muchas veces no nos basta ese apoyo, sino que el problema lo tenemos a nivel mental. Curiosamente, dentro de lo que es la psicosomática, nosotros hay algo que siempre podemos ver, que es la cantidad de kilos que tiene la persona de más. Ahora profundizaré algunos conceptos. Entonces, para esta persona que se llama Carlos, no lo veo conectado, una de las cosas es, en estos 25 kilos de más, siempre nos preguntamos, bueno, si siempre has sido tú de contextura rellenita o gordito, o eventualmente si has tomado esos kilos a partir de una determinada edad, ¿no? Entonces, cuando tenemos 25 kilos de más, en este caso nos tendríamos que preguntar, una pregunta como primera pista podría ser: ¿qué te pasó a los 25 años o qué te pasó hace 25 años? Si la persona tiene 54 años, entonces en este caso estamos hablando de que el cálculo sería: ¿qué te pasó a los 25 años o qué te pasó a los 29 años? Eso nos puede dar una pista de lo que puede ser el desencadenante. Es decir, a partir de ese momento ha habido un psicoshock, en este caso para Carlos, que lo lleva a superar esos umbrales de tolerancia y principalmente tener la sensación de abandono. Es decir, lo que es obesidad y sobrepeso siempre lo asociamos a la sensación de sentirse abandonado o abandonada frente al peligro. En el caso de la obesidad puede ser unifactorial o multifactorial, ¿vale? Es decir, puede ser un solo acontecimiento o varios acontecimientos que van llenando el vaso. En este caso,
es un conflicto de tercera etapa, que nosotros, etapa embrionaria, de la cual hablamos, y hablamos de movimiento y valoración. Entonces aquí tenemos que ver la acumulación de grasa, es decir, pensemos este concepto en términos biológicos, ¿no? Siempre decimos que en esta sensación de abandono yo tengo un psicoshock o una situación en mi vida que supera esos umbrales de tolerancia y yo me siento abandonada o abandonado frente al peligro. ¿Qué es lo que hace la persona cuando se siente sola o solo frente al peligro? Es aumentar su grasa corporal para guardar eventualmente reservas. De hecho, como decía, si lo vemos en la biología, el otro día estaba mirando un documental en el cual hablaba principalmente de que los osos, ¿no?, comían un montón de salmones que tenían un montón de grasa para eventualmente pasar el invierno, ¿no? Entonces guardan esa reserva de grasa a efectos de supervivencia. Esto es lo mismo, esto es inconsciente. Recordemos que cada persona va a tomar una interpretación de cierta experiencia y que tal vez inclusive una persona frente a un psicoshock puede o engordar o adelgazar si está utilizando principalmente una energía femenina o una energía más masculina. Como digo, la obesidad es un conflicto principalmente estructural, hay que buscar, es una sensación de peligro continuada y tenemos que hablar de este conflicto de abandono en el cual siempre decimos, uno de los principios dentro de la psicosomática es que todo lo que yo no verbalizo, al final lo termino imprimiendo en mi cuerpo. Entonces, tú te quedas solo frente al peligro y a pesar de que comas un solo cacahuete o un maní, podés engordar muchísimo porque vas a guardar absolutamente todo y la sensación de abandono va a estar aquí y eso te va a llevar a engordar. Como decía, una respuesta femenina no quiere decir, cuando hablamos de energía masculina, energía femenina, no hablamos de hombre o mujer, hablamos de una energía masculina que puede desarrollar también una mujer o una energía femenina que puede desarrollar un hombre. En el caso de frente a un psicoshock de peligro, la energía femenina sería adelgazar para huir. Si la persona utiliza más una energía masculina, en este caso es una energía en la cual la persona engorda para enfrentarse al peligro. Esto también lo vemos en la biología. Cualquier animal a la hora de enfrentarse a los posibles depredadores se abren, ¿no? Las aves, se abre su plumaje, el propio gorila se pone de pie, entonces para parecer más altos frente a esa situación de peligro. Entonces aquí tenemos que buscar varias causas, porque también puede ser un conflicto de retención de líquidos, que no es lo mismo, o una retención de grasa. En el primer caso, la retención de líquidos es cuando yo me encuentro solo o sola frente al peligro y quiero mantener mis referentes, ya que el líquido es referente. Si la persona engorda rápidamente, aquí estaríamos hablando de que la persona se siente sola o abandonada frente a una situación a partir de un psicoshock y entonces está guardando líquido. En este caso, inconscientemente, la respuesta que está dando el organismo es: quiero guardar a mis referentes. Mis referentes pueden ser mi padre, mi madre o alguien que me protege, una empresa o un jefe o un amigo. En el caso de que si fuera grasa, la grasa se va dando no rápidamente, sino paulatinamente, aquí estamos hablando, como decía anteriormente, de una respuesta más masculina en muchos casos y de hacerse grande y guardar esas reservas. Si quieren hacer alguna pregunta referente a este conflicto que estoy tratando, que es uno de los conflictos que preguntaron dentro de estas preguntas que ponía en Instagram, lo pueden ir haciendo aquí, ¿no? Igual de todas formas tengo algunas más que están, algunas otras preguntas más que están por allí. ¿Cómo podemos averiguar también los conflictos programantes? Es decir, yo he visto mucha gente que ha empezado a engordar después del fallecimiento de un padre o principalmente de una madre, ¿no? Es decir, recordemos que también el alimento tiene que ver con el alimento afectivo. Me siento solo, no estoy recibiendo ese alimento afectivo y tiene que ver con la función materna principalmente, pero puede morir mi padre y yo a partir de ahí guardo año a año, voy guardando 1 kilo más. Entonces esto
quiere decir que en ese caso esa persona no ha hecho el duelo de ese familiar fallecido y lo que hace es una incorporación emocional de los kilos a partir de ese fallecimiento, ya que para la persona su niño o su niña interior ha quedado abandonado o solo o sola, ¿no? También puede tener un conflicto programante dentro de lo que es el proyecto sentido gestacional, ¿no? De esto ya he hablado en algunos otros directos, que va desde la concepción, nacimiento, hasta los 3 años de vida. Es decir, qué tipo de alimento afectivo estoy recibiendo de mi madre cuando yo estoy en la panza. Aquí vienen muchos conflictos relacionados a bulimia y anorexia. La anorexia es rechazo directamente del alimento, es un conflicto principalmente con esa función materna y rechazo este alimento. Y en el caso de la bulimia las personas comen pero lo regurgitan y aquí estamos hablando principalmente de puede haber una causa de un destete prematuro, ya que lo que tienen que satisfacer es principalmente esta zona de aquí en los primeros momentos de vida. Entonces aquí podemos estar hablando de que el conflicto puede venir del proyecto sentido gestacional si la persona dice que ha sido un gordito o gordita rellenito desde siempre, ¿no? También podemos ver o buscar a través del transgeneracional. A ver, Janet, si tengo pareja, engordo. Cuando estoy sola, me es fácil adelgazar. Bueno, aquí tienes que ver, Janet, con respecto a esta historia, qué significa para ti tener pareja. Como dije, si tú cuando estás con pareja, hay que ver qué tipo de alimento afectivo estás recibiendo de la pareja. Primero ver qué conflictos, porque aquí el común denominador sería la pareja. Si tengo la pareja, engordo; si no tengo la pareja, adelgazo. Curioso, pero bueno, a veces suele ser al revés, principalmente en los primeros meses de relación, ¿no? En el cual uno tiene una actividad sexual bastante más seguida, ¿no? Entonces hay que ver relacionado los posibles conflictos de pareja que puedes tener en relación al alimento afectivo que estoy recibiendo o que representa para mí una pareja, ¿no? Y eventualmente ver los conflictos a nivel transgeneracional de mi árbol genealógico. Más preguntas. Bien, aquí me dejaron una. Diana, no sé si estaba por ahí, es cómo liberarse de pensamientos automáticos sobre fracasos del pasado y miedo al futuro. Bien, en este caso, ¿cómo liberarse de pensamientos automáticos? Una de las cosas que yo he dicho muchas veces, una de las herramientas que podemos utilizar eventualmente es la meditación, o sea, aquietar la mente, que de hecho también me preguntaban con respecto al tema de la tristeza, ¿no? La tristeza es cuando mi mente, o que genera al final un sentimiento de depresión, cuando mi mente está muy en el pasado, es decir, o eventualmente la situación que viví en el pasado no se ajusta con mi estructura de referencia. Esto me genera una tristeza por no haber cumplido mis necesidades o mis expectativas. En el caso de la ansiedad, mi mente está muy en el futuro porque tengo ganas de lo que yo espero o de ese objetivo a cumplir se cumpla lo antes posible y mi mente está más en el futuro, ¿no? Por lo tanto, muy importante el poder relajar la mente, utilizar herramientas como el mindfulness, como he hablado en otras oportunidades, la relajación, la meditación, momentos de nosotros, de lectura, de aquietar ese estado mental. Aprender del pasado, aquí dice Diana sobre fracaso del pasado, aprender de esos fracasos del pasado, disfrutar del presente y proyectarnos eventualmente en el futuro, pero principalmente disfrutar de este momento presente. Bien, eso es lo que nos lleva a liberarnos y, como siempre digo también, actuar desde el hombre o la mujer adulta o adulto consciente, es decir, esas experiencias del pasado que muchas veces nos generan creencias limitantes no necesariamente tienen que cumplirse en el futuro. Simplemente yo tengo que ir a ese pasado, darle una lectura o un propósito a esa experiencia que he tenido, tomarla como aprendizaje y a partir de ahora vivir con un nuevo valor que me da esa experiencia o con una nueva creencia que me da esa experiencia, el cual le di otra interpretación totalmente diferente, ¿no? También preguntaba Jana sobre las inseguridades
son mortales. Sí, nosotros decimos en la programación en lingüística que todos tenemos los recursos internos necesarios para alcanzar los objetivos que nos proponemos. En cada uno de nosotros y nosotras está la seguridad, está la confianza, está la autoestima, está la creatividad. Lo que pasa es que en ciertos entornos no los estamos aplicando. Tenemos que evaluar el entorno o el área de mi vida en el cual yo no me siento segura o seguro, porque evidentemente si le preguntamos en este caso a Yana, la que hacía la pregunta, tal vez haya actividades en su vida que evidentemente las haga de manera segura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces nos quedamos con la Yana en la cual se comporta de forma segura en esta área de su vida, o a la Yana que no se comporta de forma segura o cree que no es segura, ¿no? en esta área de su vida. Por lo tanto, quiere decir que el recurso seguridad lo tenemos. De hecho, podemos también utilizar experiencias de ese pasado en el cual hayamos estado seguros o seguras y cómo hemos actuado en ese momento para modelarnos a nosotros mismos en este presente y a la hora de actuar en futuras experiencias que podamos tener en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, como digo, esas experiencias del pasado podemos anclar esos recursos o esa manera para modelarnos a nosotros mismos, que es uno de los principios dentro de la programación lingüística, que es el modelaje. Seguimos aquí. Silvia, Jorge, ¿qué tal? Feliz cumple, que saludé. Ya estamos en los 50, ya nos llega a los 50, así que el tocayo, espero que lo hayas pasado bien. También otra consulta que venía aquí en la caja era el tema de la fibromialgia, ¿vale? He atendido a varias personas con fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad o sintomatología complicada porque a la persona se le hacen todo tipo de análisis y no se encuentra nada, ¿no? Principalmente es funcional, la persona tiene mucho dolor físico, ¿no? Y en la fibromialgia hablamos principalmente de las fibras familiares. Fibromialgia es fibras, las familiares, los vínculos familiares que yo tengo, mío, que hablamos del concepto de los músculos, la impotencia, tengo que someterme frente a una situación, y algia es el dolor. Básicamente, cuanto más dolor tenga esa persona afectada de fibromialgia, curiosamente, más es la doble obligación o la doble contradicción que tiene el propio individuo, ya que la doble obligación fue descubierta en Palo Alto, en Estados Unidos, y básicamente habla de las personas que están muy atadas a esas historias familiares. ¿Qué significa estar atado a una historia familiar y tener una doble obligación o una doble imposición? Es cuando yo tengo la creencia de que mi familia es lo mejor para mí, sin embargo esa misma familia me hace la vida imposible. ¿Bien? Entonces, en programación lingüística decimos que todos tenemos, si tenemos dos creencias totalmente contradictorias, esas creencias en algún momento en mi mente van a generar un conflicto. Es decir, yo no puedo tener este conflicto de que creo que mi familia, tengo que estar con mi familia, pero por otro lado no quiero estar porque eventualmente me hacen la vida imposible. Este conflicto y esta contradicción nos va a llevar a, como siempre digo, esa incoherencia emocional entre el pensar, el sentir y el actuar. Esa doble imposición, esa fidelidad familiar al clan de mantenerme aquí, es lo que me va a llevar a tener un dolor, porque principalmente el conflicto o esa doble imposición está en la mente. Entonces la persona sufre mucho a nivel psíquico. Estoy con alguien, como digo, he atendido gente que tenía que cuidar a su madre, pero su madre le hacía la vida imposible. Y entonces, evidentemente, esta persona estaba con ese conflicto de fibromialgia, ¿no? También otra persona que tenía conflictos con sus hermanos. Entonces este estrés de estar atrapado o atrapada entre estas dos informaciones totalmente contradictorias es la que nos va a generar este conflicto. ¿Qué es lo que hay que ir? Hay que ir a, evidentemente, sacar ese resentir que la persona puede sentir frente a esa situación o a esa persona de impotencia y perdonar esa situación o alinearse, ¿no? Dejar esa situación en la cual no me veo beneficiado. Lo que no puedo tener son estas dos contradicciones. Si estoy con alguien que necesariamente es de mi familia, y como decía en este caso, esta
esta mujer que tenía que cuidar a su madre, lo que hacemos es analizar, o sea, que la persona pueda actuar en plena conciencia y le dé otro significado o genere otro desde donde lo hace cuando tiene que ir a cuidar a esa persona. Es decir, que no lo vea como algo que tiene que hacer cuando hay una parte de él o de ella, en este caso, que no quiere, y hacerlo por una elección, dado que es su madre, es su padre o es quien sea. Entonces yo elijo en plena conciencia estar con este familiar porque quiero cuidarlo o cuidarla en plena conciencia. Y entonces esta dualidad se empieza a diluir. Es muy importante hablar de esta situación. Más preguntas que tengan por allí. Me preguntaron, decía, lo de la obesidad, lo de la fibromialgia, lo de la tristeza, lo de las inseguridades, lo de no quedarnos anclados. Diana me decía, no quedarnos anclados en las situaciones del pasado. También me preguntaron un tema de rodilla. También, esta es una persona que tiene 48 años y tiene un conflicto de rodilla. Siempre, como dije anteriormente, tenemos que preguntarnos ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo el conflicto? Entonces, si lo tengo desde los, en este caso él me decía desde los 16, curiosamente, si nosotros vemos este conflicto de esta persona que tiene 48, si hacemos los ciclos biológicos celulares memorizados, estamos hablando de periodos de 16. Quiere decir que en este caso dividimos 48 entre 3, nos da 16. El conflicto programante podría estar a los 32 o a los 16, que curiosamente es donde se originan los mayores conflictos de rodilla en la etapa de la adolescencia. Bien, entonces en este caso la persona me dice de los 16 años, curiosamente se repite el conflicto por ciclos biológicos celulares memorizados que he hablado en alguna oportunidad, en algún directo descubierto por Marc Frechet, en el cual dice que nuestras células tienen una memoria y guardan esa información, y hay una manera muy precisa de calcular cuándo será nuevamente el conflicto, salvo que le demos otra interpretación a la experiencia, saquemos ese resentir, saquemos esa energía que está acumulada allí en nuestro cuerpo, fruto de esa experiencia que ha superado los umbrales de tolerancia, y eso hace que al final podamos descodificar esta enfermedad, ¿no? Esta persona me decía que había tenido un problema que era deportista, que había tenido un problema con el deporte, ¿no? Jugando al fútbol. No necesariamente el deporte o cualquier situación me va a llevar a que mi inconsciente me dé una señal muy concreta, en este caso la rodilla, que me mostrará esa sintomatología. Pero el conflicto de rodilla, fruto de que en algún momento en el fútbol esta persona tuvo un tackle y dice que lo jodieron de la rodilla, no necesariamente la situación, aunque parezca mentira, como siempre a veces pasa, personas que no quieren creer esta situación, pero yo he traído esa experiencia inconscientemente. Si no hubiera sido en el fútbol, hubiera sido subiendo una escalera, hubiera sido en cualquier otro momento también tener esa problemática. Entonces, aquí se ha dado la causa, tenemos que ir siempre a la causa del conflicto, que en este caso los ciclos biológicos nos pueden ayudar a ver, ¿no? Este es un caso real de una consulta. Vamos a ver alguna otra pregunta más que tengan por allí. Hipertensión, es tensión alta, ¿no? La propia palabra nos lo dice, es la propia tensión que yo tengo dentro de mi casa. Evidentemente aquí hay estrés. Una cosa importante, como dije anteriormente, que me gustaría detenerme, es recordemos que un mismo conflicto puede ser vivido por la misma persona de una manera totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener mucha tensión en mi casa por una determinada problemática, por problemas de dinero, por problemas de trabajo o por lo que sea, es decir, genero un estrés, mi cortisol me sube, mi sistema inmunitario baja y entonces estoy más ávido de poder enfermar o manifestar cualquier sintomatología, ¿no? Entonces, pero frente a una misma situación tenemos que saber de que puede ser interpretada por el individuo, por la persona, de una manera totalmente diferente. Entonces, esta persona puede tener mucha tensión en su casa, pero una persona de repente se crece frente a la tensión. Entonces,
es la interpretación que demos según mi estructura de referencia, es decir, según mis creencias, según mis valores, según mi educación, según mi cultura, según el software que tengo aquí, yo le daré una interpretación a la experiencia de una manera u otra. Entonces, en esta tensión, una persona puede tener una hipertensión o puede tener directamente una depresión. Por la situación que está viviendo, y otra persona puede no manifestar ninguna sintomatología. Vamos a más preguntas que tengan de dolencias, historias a nivel psicosomático o transgeneracional que quieran preguntar, que ahora estamos, y 25. Más preguntas. En el conflicto, recordemos que también los conflictos, Jorge, si sigues ahí, el tema de los conflictos relacionados a huesos, tendones, músculos, tiene que ver con una desvalorización. Pertenecen a la cuarta capa embrionaria en muchos de los casos, y es una desvalorización. ¿Qué significa una desvalorización? Es que yo necesito tener unos ciertos resultados. Para obtener estos ciertos resultados tengo que saltar, correr, caminar, ir a trabajar, desplazarme. Y cuando yo no estoy obteniendo estos resultados, una manera inconsciente de mi cuerpo de quedarme en el lugar es a partir de una rotura de ligamentos, una ruptura de huesos. Evidentemente la parte de mi cuerpo donde estemos afectados nos dará una respuesta muy, muy concreta, ¿vale? No es lo mismo tener un problema en el radio aquí, que es algo que no puedo alcanzar dentro de mi radio de operación o del entorno en el cual me estoy moviendo, que también lo que decía anteriormente, un conflicto de rodilla, un conflicto en el talón de Aquiles, ¿no? La posibilidad de poder saltar o llegar a algo, ¿no? Entonces es muy típico dentro de los deportistas el tener problemas de músculos y tendones, pero porque hay una propia desvalorización de que pretenden llegar a un resultado que no son capaces de llegar. Mamen me habla del bruxismo. El bruxismo tiene que ver, bueno, pueden ser varios factores, como digo siempre, estos son pistas que tú tienes que ir buscando, pero el bruxismo lo relacionamos a rabia contenida, ¿vale? Pueden ser secretos de familia en el transgeneracional, o está relacionado al síndrome del yaciente, es decir, un hijo de sustitución. De aquí también hablé en algún otro directo y te recomiendo ver, Mamen, ese directo del síndrome del yaciente, en el cual hablaba que el bruxismo, igual que el TDAH, pueden ser derivados del síndrome del yaciente. Es un hijo de sustitución, es un hijo de reemplazo que puede ser de un drama familiar, la muerte de un familiar, que el árbol genealógico se encarga de tratar de traer nuevamente a la vida a través de un nuevo integrante. Entonces, te digo, pueden ser conceptos de rabia, pueden ser conceptos del síndrome del yaciente, o secretos familiares también, o secretos que yo puedo tener también. Aprieto mucho las mandíbulas mientras duermo o en momentos de estrés. Llevo férula, pero no me remite. Exacto. Tienes que ver, hacer un listado de cosas en las cuales tengas rabia. ¿Bien? Entonces, básicamente los pasos para sacar este resentir o esa rabia, tú te vas. Dices, por ejemplo, te pregunto mientras estoy hablando, Mamen, ¿rabia con qué tienes? O rabia hacia qué, puede ser hacia un familiar, hacia una situación, o cualquier situación de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando tengo rabia, aprieto la mandíbula fuertemente, ¿no? Es contenido y no la saco. Entonces, tengo que ir a esa experiencia, a esa situación de mi vida, imaginarme que tengo a esa persona o estoy viviendo en ese momento esa situación, y conecto con la situación como si la estuviera viviendo en momento presente, si fue un disgusto con alguien, una relación, o en el momento en que pasó algo, o en el momento más álgido de una relación que tiene varios componentes de rabia. Y entonces me meto en esa experiencia, conecto con la emoción, rabia, ira, cólera, odio, asco, en qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo, me concentro en esa parte, y en ese momento me permito sacar absolutamente todo lo que tengo adentro. Si no eres capaz de sacar, en este caso me dicen los padres, bien, entonces tienes que
vuelvo a insistir, yo lo que suelo hacer en la parte terapéutica, tú tomas un folio en blanco y pones las experiencias con mi padre, con mis padres. Y entonces las experiencias negativas con mis padres. Entonces pones todas esas experiencias negativas que has tenido con tus padres. Luego tomas la experiencia que más rabia te haya dado. ¿Bien? Tomas esas, dejas ese folio ahí, tomas esa experiencia, te vuelves, supongamos que la experiencia que más rabia te dio con tus padres fue hace 5 años atrás. Vuelves a esos 5 años, te pones una pequeña meditación antes para entrar en un estado alfa, vuelves a esos 5 años atrás, vuelves a la situación como si la estuvieras viviendo en un momento presente y a partir de ahí, es lo que te digo, conectas con la emoción e imaginas que tienes tus padres delante y te permite sacar toda esa rabia. Es importante entender que la rabia la saca la niña interna, no la mujer adulta que puede dar otra comprensión de la situación que está viviendo. Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, tienes que permitirte o permitirle hablar a esa niña interna y sacar toda esa rabia que siente esa niña con respecto a sus padres, ¿bien? Porque a veces lo que nos pasa es que, bueno, mis padres, no les voy a decir nada porque mis padres están, es decir, no le tienes que decir presencialmente, como te digo, les dices en esa experiencia, te metes en esos 5 años anteriores, te imaginas que estás en la misma situación, te imaginas que tus padres están delante, conectas visceralmente con esa experiencia y te permites vomitar, ¿vale? Entonces esa sería un poco la idea. Bien, en estos minutos que nos están faltando, vamos a hacer una ronda un poco más espina bífida. No la tengo, Jorge, el concepto exacto de la espina. A ver, la espina dorsal básicamente es nuestra estructura, la estructura de la personalidad, es decir, básicamente es toda nuestra estructura a nivel corporal. No tengo exactamente, pero podría averiguarte y luego te lo enviaré en un mensaje, el concepto de la espina bífida. Me suena algo de identidad, pero para decirte algo que sea errado, prefiero buscarlo y enviártelo por un mensaje. Algo más, algunas preguntas más que estamos terminando esto. Gracias nuevamente a la gente que se apuntó. Haremos en breve otra masterclass, no de comunicación. Hemos hecho una masterclass de comunicación no verbal. Haremos una masterclass de psicosomática clínica y transgeneracional. Recordarles, ya prácticamente creo que queda solamente una plaza en un grupo muy reducido para el curso de psicosomática clínica y transgeneracional que tendremos aquí de forma presencial en Vigo. El próximo fin de semana, no, el siguiente, el 11 y 12, el primer nivel, y 18 y 19, si mal no recuerdo, en viernes y sábado, el segundo nivel de forma presencial. Enero, febrero haremos uno por un webinar a través de Zoom para todos aquellos que quieran conectarse de diferentes partes. ¿Dónde se apuntan? Se pueden apuntar en entrar a la página web jorgerial.es o mandar un correo a info@institutoeuropeodepnl.com o hola@jorgerial.es. También están los cursos de la academia online. En breve estará el Practitioner Coach en programación neurolingüística también. Actualmente está la introducción a la programación neurolingüística, comunicación no verbal y coaching de principio a fin. Por el momento entonces es todo. Recordarles, si quieren mandar alguna otra pregunta que se les vaya ocurriendo cuando miran el directo, pueden contactarme a través de Instagram o las plataformas de las redes sociales o como digo, a los correos hola@jorgerial.es. Ha sido un gusto, como todos los miércoles, en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como dije, esta frase que había visto de Teócrito estos días en el Facebook: las personas libres tienen ideas, mientras que las personas sumisas tienen ideologías. Nosotros en este espacio estamos abiertos a cualquier tipo de ideología, porque lo principal en este caso es el propio ser humano. Así que gracias a todos y a todas por estar allí. El directo queda grabado si lo quieren volver a ver nuevamente. Queda colgado en el Instagram. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.